15, versículo 5. El título de la predicación se llama Tú eres aquel hombre. Primer libro de Reyes, capítulo 15, versículo 5. Ya cuando esté ahí me dice amén, por favor, para saber. ¿Listo? Amén. Todos vamos a leerlo juntos. 15:5. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Toma asiento, hermano, y vamos a entrar en materia. Pongan su celular en vibrador o pónganlo en silenciador para que si entra una llamadita, pues no distraigamos a las personas, por favor, por respeto a Dios y a las demás personas. Amén. La predicación se llama Tú eres el hombre. Y quiero que ustedes me digan ¿qué ven en esta hoja? Un punto, un círculo negro. ¿Qué ven en esta hoja? Un punto negro. Un punto negro. Nosotros de manera inmediata tendemos a ver lo malo de las personas. Nótese que usted no me dijo, ve una hoja blanca, tiene ciertas medidas, tal vez tiene cierto espesor. Usted se enfocó en el punto, usted se enfocó en la parte que a lo mejor sí está dentro del contexto de la hoja, pero usted su mirada de manera automática se fue al punto negro, ¿no? Al punto que resaltaba en la misma hoja. Nosotros como seres humanos tenemos la tendencia que cuando nosotros tenemos algún conflicto con alguien, tenemos la extraña y la equivocada tendencia a resaltar lo malo de la persona. ¿Cuántas veces cuando hemos tenido conflicto con un familiar, con un hermano, lo que tú te acuerdas de esa persona por una cosa que hizo mal, es todo lo malo de ella? ¿No te acuerdas que en algún momento esa persona te ayudó? ¿No te acuerdas que en algún momento cuando tú no tenías recursos, esa persona te extendió la mano? ¿No te acuerdas que en algún momento donde tú estabas desanimado, esa persona te dio una palabra de aliento? Gracias, hermana. ¿Sí? ¿No le ha pasado eso, hermano? Que nosotros tendemos a ver lo malo de las personas, y precisamente nos pasa esto. La vida, imagínense que esta hoja representa la vida de alguien que en algún momento te ayudó, y en el momento que esa persona te falla, lo único que tu mirada humana puede ver es lo malo, es el error, es la falla. Y esto es algo que tiene que cambiar en nuestras vidas, porque no podemos ser malagradecidos con alguien que en algún momento de tu vida, donde tú estabas tal vez queriendo tirar la toalla, esa persona te dijo, no lo hagas, avanza. Sin embargo, cuando alguien se equivoca para contigo, con tu persona, lo primero que hacemos con esa persona que nos falla, que comete un error, que dentro de nuestra humanidad cometemos, todos nos vamos a equivocar, pero nosotros somos muy fáciles para juzgar y somos muy fáciles para condenar a alguien que hizo algo en contra de nuestra persona, y vemos el punto negro de la vida de esta persona, pero no vemos todo lo que esa persona en algún momento de nuestra vida nos ayudó. ¿No le ha pasado? Y parece que se nos olvida todo lo bueno que esa persona que en algún momento hizo contigo. Tú solamente ves el punto negro de la hoja. Y esto no puede ser así. La vida de David, este versículo dice que en todo hizo lo recto delante de Jehová, salvo en lo tocante con Urías Eteo. Y ustedes de la vida del rey David, ¿qué recuerdan? ¿Cuáles son los eventos más trascendentales que usted puede recordar de David? ¿Qué recuerda usted? El pecado de David. Todos saben que David pecó. Más se acuerda de lo malo que hizo David, y no acordamos de lo bueno que hizo David. ¿Se dan cuenta cómo nuestra tendencia carnal y pecaminosa
tiende a juzgar o a poner un punto negro en la vida de las personas y nos olvidamos de todo lo bueno que hizo David. La historia de David es amplia, pero voy a mencionar algunos eventos que David representa. David fue ungido por Samuel para ser el próximo rey de Israel. El rey Saúl, que desobedece a Dios, es quitado de su reino y Samuel va y unge a David para ser el nuevo rey. David mató al gigante Goliat cuando ofendía a los ejércitos del Dios de Israel. David ganó numerosas batallas contra los enemigos de Israel. David, ya siendo rey, él toma la iniciativa de llevar el arca del pacto o el arca de la alianza, llevarla a Jerusalén porque unos enemigos se la habían llevado. Y es el mismo David quien instituye la alabanza y la adoración en el Antiguo Testamento. De hecho, David manda la orden de que hubiera 24 horas adoración en el templo, ustedes recuerdan. Así es que David hizo cosas muy significativas. David toma un papel fundamental en el plan salvífico de Dios. De hecho, si no hubiera existido un David, no hubiera existido un linaje de Jesús. Imagínense. Si David lo borramos del mapa, no hubiera linaje de Jesús, porque a través de David viene el Mesías. En el linaje de David viene el Salvador, viene el Hijo de Dios. David también externa en construir una casa para Dios. En el Nuevo Testamento a David se le habla, o Jesús se le conoce como hijo de Dios, pero también a Jesús se le conoce como hijo de David. En Mateo 1:1, y quisiera que usted lo leyera, eso es muy rápido, Mateo 1:1, vemos que en la genealogía de Jesucristo dice así: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. En el Nuevo Testamento por lo menos se refiere a Jesús como hijo de David 12 veces en los evangelios. Así es que vemos la importancia de David y todo lo bueno que David hizo. Pero regularmente en las predicaciones, regularmente en nuestro lenguaje cristiano, nosotros recordamos solamente el pecado que tuvo con Betsabé y ni siquiera estoy seguro que sabíamos todo lo que David representa en la Biblia, la importancia que David tiene para nuestra vida, porque a través de él viene el Hijo de Dios. Sin duda David fue un hombre que jugó un papel importante en la historia de la salvación. Pero en el primer libro de Reyes vemos que allá hay un punto negro en su historial. Vemos que Dios mismo dice: aquí hubo algo. Sin embargo, vamos a entrar en la historia y vamos a aprender cómo David, en algún momento de su pecado, se arrepiente, él es perdonado y la historia cambia. Y lo primero que quiero hablar acerca de David, o el primer punto, se llama el pecado de David. Y vamos al segundo libro de Samuel. Todos a Samuel, porque vamos a estar viendo aquí una historia. Y vamos a estar viendo Samuel 11 y Samuel 12. Pon ahí el punto, hijo. Segundo libro de Samuel, capítulo 2. Capítulo 11, perdón. Capítulo 11. 11, donde tiene como título David y Betsabé, precisamente. 11, vamos a leer a partir del versículo 1. Vea su Biblia, hermano, por favor. ¿Sí trae Biblia ahí? ¿Todos traen Biblia? Capítulo 11, versículo 1. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y todo todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron Raba para David. Pero David se quedó en Jerusalén. Y aquí vamos a verlo primero, ¿verdad? Dice la Biblia que en el tiempo que los reyes salen a la guerra, David, ¿qué hizo? Se quedó en Jerusalén. Y ese fue el grande error de David. ¿Por qué? Versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer
que se estaba bañando, la cual era ¿qué? Muy hermosa. El primer error de David fue estar en el lugar y en el momento equivocado. En ese tiempo, cuando había guerra entre los reinos, era una costumbre que el rey tenía la obligación de salir y combatir con su ejército. Sin embargo, en esta ocasión David toma la decisión de quedarse en el palacio, y este fue el inicio de su gran historia, de la gran novela que vamos a ver, porque la historia de David sin duda es una historia que se ha predicado en muchos púlpitos, y hoy vamos a analizarla. Miren, lo primero que podemos hablar del primer versículo es que David cometió un error por no hacer lo que debía hacer. Él tenía que ir con su ejército, pero decidió quedarse. Y quise investigar un poco más, porque siempre me pregunté, ¿y qué hacía Betsabé bañándose afuera? ¿Cómo fue la historia? Él sale, había un jardín, o de qué manera él la vio, estaba lejos, estaba cercano. Y la Biblia en algunos temas no nos va a dar respuesta a algunas preguntas, pero nosotros cuando hacemos una investigación bíblica, lo que hace el predicador es que ve el mismo versículo en diferentes versiones, porque cada versión puede aportar una idea o una palabra que te va a ayudar a entender o te va a dar claridad sobre algún tema. Eso se conoce en teología como pasajes oscuros, es decir, que no hay una claridad, no hay una respuesta, porque la Biblia no dice por qué se estaba bañando afuera, la Biblia no especifica si estaba totalmente desnuda, si estaba media vestida, simplemente la Biblia dice que había una mujer que se estaba bañando afuera y que era muy hermosa. Pero para eso vamos a ver un versículo, que es el versículo que habla de esta mujer, y hay algo muy interesante. Dice ahí, ¿ya lo pusiste, hijo? Versículo 4. Betsabé recién acababa de terminar su periodo menstrual y estaba cumpliendo los ritos de purificación de cuando envió David un mensajero a que le trajeran ante él. Cuando ella llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella se volvió a su casa. ¿Qué es lo primero que vemos aquí? Que esta Betsabé estaba cumpliendo un rito de purificación, y ese rito de purificación evitaba que ella entrara a su hogar a bañarse. El Levítico capítulo 15 nos habla de los ritos de purificación. Una mujer que recién tenía un hijo tenía que ser purificada. Una mujer que acababa de menstruar o tener este ciclo que de la mujer tenía que ser purificada. De hecho, para los propios judíos, ellos las consideraban como impuras. Y recuerden la mujer del flujo de sangre. La mujer del flujo de sangre no era algo de la nariz, era una menstruación que ella tenía crónica. Cuando habla de flujo de sangre, habla también del periodo menstrual. Entonces es importante que nosotros nos vayamos ubicando en el contexto. Podemos decir por este versículo, ¿cuál era la razón de que Betsabé se estaba bañando afuera? Sí, lo podemos decir con total seguridad. Ella estaba cumpliendo un rito de purificación judía, por eso estaba fuera de su casa. No es que se salió de su casa y dijo, hoy me voy a bañar afuera. ¿No? Y ropa afuera. No, ella estaba cumpliendo un rito judío, una tradición que cumplían las mujeres en ese tiempo. Así es que si en algún momento yo me pregunté ¿qué hacía esta mujer afuera? Pues ¿qué será la moda? ¿O por qué se salían así desnudas? ¿O qué pasó? No, ella estaba cumpliendo un rito de purificación. Entonces ahí vemos otro punto. David dice que se levanta hasta tarde, es decir, David toda la mañana se la pasó durmiendo. Eso me habla de ociosidad. Y sabe que una de las razones por la cual Sodoma y Gomorra fue destruida, dice la palabra de Dios, que por abundancia de ociosidad. Es decir, David se queda en el reino, no
no va donde tenía que haber ido, se levanta tarde y de repente caminando por el terrado de una mujer que está haciendo un proceso de purificación de acuerdo a su costumbre y su cultura. Y en ese momento él la ve, la desea, y ¿qué hace? Él la manda a llamar. Comete el error, ¿verdad? Aunque David fue un hombre, dice la Escritura, conforme al corazón de Dios. Sabe, a veces nosotros no idealice a los cristianos, porque dice la palabra que nosotros estamos sujetos a pasiones. Es decir, porque usted me vea predicando aquí en este lugar, no piense que soy un santo inmaculado, que nunca me equivoco. No idealiza a los pastores jamás, no idealiza a los líderes, no idealiza a los de alabanza, no idealiza a los servidores, porque no somos perfectos. Porque aún en nosotros hay pecado y luchamos con ese pecado. Y cuando nosotros hablamos del rey David como un hombre conforme al corazón de Dios, no significa que David no tuviera luchas, que no tuviera pecado con el cual luchaba. En ese momento la lucha que David presentó fue ver una mujer desnuda. Obviamente David no era de palo, y cuando ve una mujer desnuda y hermosa, dice la Biblia que él la manda a llamar. Y aquí es donde le he titulado a este subpunto, un punto que es alterno al título base, punto de quiebre. Versículo 3, siga ahí la lectura. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Betsabé era mujer de Urías Eteo. Es en este punto donde cuando David escucha que la mujer que está viendo, que la mujer que está deseando es la mujer de Urías Eteo, es decir, ella estaba casada, ella tenía un esposo. Es aquí donde la decisión de David iba a marcar la historia de su vida para siempre. La decisión que David tomó en ese momento fue el inicio de la caída de su vida, de la caída espiritual. Porque dice la Biblia que él la manda a llamar y tiene relaciones sexuales con ella, y que ella queda embarazada. Versículo 5. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. ¿Qué hubiera pasado si David en ese momento dice: ya me dijeron que está casada, ya no la puedo mandar a traer? Toda la historia que vamos a ver que gira en torno al pecado de David no existiría en la Biblia. Pero cuando Dios nos pone la historia de David en la Biblia, cuando vemos el pecado de un hombre conforme al corazón de Dios, Dios lo pone con el propósito de que entendamos que nosotros, y ninguno de nosotros está exento a no caer. Todos en este lugar podemos caer. Todos en este lugar podemos pecar. Todos en este lugar estamos exentos a tener una caída. David no fue la excepción. Pero en un punto de quiebre de nuestras vidas, Dios va a llevarte, o Dios va a ponerte en un momento, en una situación donde tú vas a tener que tomar una decisión. O buscas agradar a Dios o pecas. La decisión del pecado, efectivamente, vamos a ver a través de David, que le trajo destrucción y consecuencias. ¿Qué hubiera pasado si José hubiera estado con la esposa de Potifar? José es llamado para ser el segundo, como al mando de todo Egipto, que era el reino más poderoso en ese tiempo. José era llamado para ocupar esa posición. Pero en el camino donde José tiene un llamado, justo en el transitar a su llamado, al propósito que Dios ya había determinado, se le presenta una mujer que intenta seducirlo, que intenta tener relaciones sexuales con él. Y José, o la decisión de José en ese momento, fue huir y darse la vuelta para no caer en el pecado de adulterio. ¿Qué hubiera pasado si José hubiera caído en adulterio con la esposa de Potifar? Simplemente no hubiera llegado al trono, no hubiera llegado a donde tenía que haber llegado. Dese cuenta de una cosa. Cuando nosotros estamos en nuestra vida como cristianos, estamos avanzando en un sendero, en un camino, pero en ese camino te vas a encontrar con puntos de quiebre. Los puntos de quiebre donde Dios
te va a poner va a permitir una situación para que tú decidas si decides seguir el camino de Dios o decides el camino de la destrucción. Tal vez para ti no sea algo sexual, pero tal vez es alguien que te pide mentir, alguien que te pide en el trabajo que digas algo que no es, alguien que te está presionando para que tú te alejes de Dios. Estás en un punto de quiebre donde tu decisión va a marcar toda tu vida. Por eso el punto de quiebre es un punto donde nosotros, si no venimos a los pies del Señor, si no le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude, va a generar un tsunami de pecado tras pecado. David se entera que Betsabé está encinta, está embarazada, y a continuación vemos el plan que David propone para ocultar su pecado. Versículo 6, vaya a la Biblia. Entonces, cuando David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Urías Eteo era el esposo de Betsabé. ¿Quién era Urías? Urías, la Biblia nos enseña que pertenecía a uno del grupo de los valientes de David. ¿Usted ha escuchado de los valientes de David? ¿No? David tenía un ejército, pero también tenía un grupo SWAT, un grupo de soldados que hicieron hazañas asombrosas en guerra. Pues Urías Eteo era uno de los valientes de David que estaba en ese grupo élite donde hicieron hazañas asombrosas. Eso viene en el segundo libro de Samuel, capítulo 23. Ahí viene todos los valientes de David. Dice la Biblia que Urías era uno de ellos. Ahora imagínense, no solamente David tomó una mujer que no le pertenecía, tomó la mujer de uno de sus soldados más leales, tomó la mujer de un soldado que en algún momento dio su vida por él en batalla, tomó la mujer de un hombre que era leal a David. Eso se llama traición. Eso se llama que David no consideró que el hombre de quien estaba tomando la mujer era uno de sus valientes, de sus cercanos. Y aquí podemos ver que en este punto de quiebre, David planea algo para poder tratar de cubrir su pecado. A veces nosotros también hemos sido traicionados por alguien cercano. A veces nosotros mismos hemos traicionado la confianza de alguien. Esto nos ha pasado a todos. Porque quiero que veamos la vida de David o esta historia a través de la lente de la gracia de Jesús, a través de la misericordia del Señor. David manda llamar a Urías, y aquí viene un plan que David traza. Lo primero que hace David al enterarse que Betsabé está embarazada es mandar a llamar a Urías. Eso viene en el versículo 9 del mismo capítulo. David lo manda a llamar y le dice: ve a tu casa, lava tus pies. Versículo 8. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado un presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. El primer intento de David es: lo mando a llamar de la guerra, le digo que vaya a su casa para que obviamente tenga relaciones con su esposa, y cuando ella le diga que está embarazada, ella le diga: no, vamos a tener un hijo, mi amor. ¡Wow! Llega con la prueba, ¿no? ¿Qué crees, Urías? Estoy embarazada, Urías. Y Urías dijera: ¡wow! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bendición! Ese era el plan de David. ¿Será que esa historia pasa en la vida real? Sí. Para eso, esto es una novela, ¿eh? ¿Más qué quieren? Cuando Urías va a la casa de su esposa, él en un acto de solidaridad se queda en la puerta y no se duerme con su esposa. Y dijo a David: híjole, no funcionó esta, va a la segunda. David invita a Urías al palacio para embriagarlo y decirle que vaya a su casa y esté con su esposa.
Segundo intento, David invita a Urías a su casa, dice, vente, vamos a echarnos unas copas, lo embriaga, le dice, vete a tu casa, estate con tu esposa, ve con ella. ¿Pero qué creen que hizo Urías? ¿Qué creen que se acostó con su esposa? Intento fallido número 2. Y entonces pongas a pensar en David, híjole, ya le dije que se fuera a su casa y no se acostó con su esposa, ya lo embriagué, porque en estado de ebriedad uno hace cosas que normalmente uno se desinhibe. Cuando uno está borracho uno se desinhibe y empiezas a hablar, empiezas a decir, y así como que mareado, como que tonto, como que un poco perdido, te despierta el deseo sexual y iba a buscar a su mujer. Pero ¿qué creen? Que no se acostó con su esposa, no descendió a su casa. Segundo intento. Tercer intento de David, dice que David manda una carta a Joab, que era el capitán de su ejército, para que pusiera a Urías al frente de la batalla, a lo más recio, con el propósito de que al frente de la batalla lo mataran. Versículo 16 del capítulo que estamos viendo dice, así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Hasta este punto David dijo, consumado es, cumplí con el propósito, esto no se va a saber, esto quedó oculto. ¿Cree que haya quedado oculto? Y vamos a ver la siguiente frase que puse ahí en la pantalla. David es el ejemplo claro de que un pecado puede desencadenar más pecado, como un efecto dominó, uno tras otro. Por eso debemos de parar en el primer pecado antes de cometer más y más graves, haciendo una bola de nieve que traerá destrucción y consecuencias para el que pecó. Cuando nosotros pecamos por primera vez con algo que sabemos que es incorrecto, tenemos la opción de no continuar con ese pecado, porque cometer un pecado nos lleva a la tendencia de cometerlo nuevamente y hacerlo nuevamente. Es como un efecto dominó. Una vez que pecas por primera vez teniendo relaciones sexuales con alguien que no es tu esposo, con alguien que no se permite en un contexto de noviazgo, con una vez que tengas sexo, eso te va a llevar a tenerlo otra vez y te va a llevar otra vez al mismo punto. No te vas a poder detener, porque eso es como una mecha que enciende un fuego, y que en algún momento tú y yo no vamos a poder controlar los deseos sexuales que hay en nosotros, que son como una bestia, como un animal que te lleva a la destrucción. David, en la primera vez que vio a Betsabé, pudo haber dicho, no me voy a meter. ¿Por qué no se metió? ¿Por qué no se metió al palacio y dijo, no, Ave María, cruz, vámonos? Pero David se queda, y David la ve y dice, no, pues sí, y la manda a llamar. David tuvo la oportunidad de decir, así como José, adiós, pero no lo hizo. Y vamos a ver cómo el no detenerse en el momento que debió hacerlo le va a causar una serie de destrucción a su vida. Entonces vemos en el versículo 26 de ese mismo capítulo, oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. ¿Cómo le suena eso? O sea, ¡ay, mataron a Urías! Y fíjense lo que pasa en el siguiente. Y pasando el luto, envió David y la trajo a su casa. ¡Ay, qué bonito! Y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho, y aquí ponga, subraye, marque su Biblia,
fue desagradable ante los ojos de Jehová. Y aquí yo le puse en este punto, o como su punto lo titulé, el descaro de Betsabé. Ella sabía que estaba embarazada, aunque la Biblia no especifica si ella sabía el plan de David, eso no lo dice la Biblia, pero ella sabe que está esperando el hijo del rey, de alguien que no era su esposo, y que cuando se entera que Urías muere, hace luto. ¿Ustedes creen que el luto de ella fue así como, ay, pobrecito? Y dice, oye, pues este sí tiene plata, es el rey, este es rico. Aquí con Urías a veces me trae un pedazo de bistec, un pan y ya, a veces no había más, pero con el rey voy a tenerlo todo. Comida real, estudio real, mis hijos van a crecer en una familia donde no les va a faltar. Imagínense el hijo de un rey. Entonces pónganse a pensar la mente de Betsabé por un momento. ¿Creen que haya pensado eso? Sí. Oye, pues se murió pero este era soldado raso, pero este es el rey. Este era normal, era secretario, pero voy a ir con el rey. Entonces, el luto que Betsabé muestra, yo considero que el luto de esta mujer en su interior decía que bueno, adiós, Urías, porque voy a ir a un lugar mucho mejor. El descaro de Betsabé. Con todo esto, ¿a qué te quiero llevar? Y aquí es donde viene el segundo punto, que se llama: todos tenemos un Natán en nuestra vida. Y aquí es donde vamos al capítulo 2 y vamos a entrar en materia. Capítulo 12, versículo 1. Dice la Biblia así: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le cuenta una historia. Pero antes de contarle la historia, que quiero que la leamos juntos, ¿quién era el profeta Natán? ¿Cuál es el contexto de Natán? Natán era un profeta. Y la Biblia nos enseña que en el Antiguo Testamento los profetas tenían ciertas características, no como los de hoy, no como los que hoy se mueven en el círculo evangélico. En el Antiguo Testamento los profetas, número 1, eran enviados por Dios. Número 2, Dios les daba el mensaje que iban a dar. Número 3, sus mensajes eran de exhortación al pueblo a volverse a Dios y dejar su pecado. Número 4, sus mensajes eran un llamado al arrepentimiento. Y número 5, sus mensajes también contenían juicio presente y futuro contra el pueblo si continuaba en pecado. Y número 6, que es el último, su mensaje también contenía esperanza de restauración y perdón si ellos se volvían a Dios. Ese era el mensaje del profeta del Antiguo Testamento, no como el mensaje que vemos hoy. ¡Hey tú! Dios te va a dar una casa. Ese es el mensaje de hoy. ¡Hey, Dios te va a dar un carro! El profeta del Antiguo Testamento era caracterizado porque hablaba la palabra de Dios y siempre hubo un llamado al arrepentimiento. Lo que Natán hizo de ir a presentarse delante del rey no era cualquier cosa, hermanos. La Biblia nos enseña que cuando Juan se presenta delante del rey Herodes y le dice: tú estás con la esposa de tu hermano, ¿qué le pasó a Juan? Juan el Bautista le cortaron la cabeza por decirle la verdad a un rey. La Biblia nos enseña la historia de Esther también, que Esther tenía miedo de presentarse delante del rey, porque había una costumbre que no cualquiera podía entrar a la presencia del rey. Hechos Esther 4:11 dice: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entren en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay al respecto: él o ella ha de morir, salvo que aquel a quien el rey extiende el cetro de oro. Si tú te presentabas ante el rey sin permiso y él te extendía su cetro, tenías perdón y podías vivir. Pero si el rey no te extendía el cetro, eso significaba muerte. Entonces cuando Natán viene con David, él sabe que David lo pudo haber mandado a matar, porque la costumbre o el contexto cultural decía que uno no se podía presentar ante el rey así nada más.
Cuando Natán se presenta ante el rey, es un acto de valentía supremo que muestra que este hombre iba respaldado por Dios mismo al presentarse ante un hombre que tenía la autoridad en la tierra de quitarle la vida, pero no la autoridad del cielo, porque ante el cielo Dios gobierna y Él ordena que se mueve y que no se mueve. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Ahora ahí viene el siguiente punto que le he llamado la gran debacle. Y vamos a leer la historia. Usted lea conmigo a partir del versículo 2. Viene Natán a David y dice, y le cuenta una historia. Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenían como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y a este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para aquel caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Es decir, hay dos hombres, uno tiene muchas vacas y muchas ovejas, hay otro hombre que solamente tiene una ovejita, una cordera, que la ha criado, que dice ahí que dormía con ellos, comía de su comida, así es que para ellos era algo muy, muy preciado. Sin embargo, este hombre rico no quiere tomar de sus ovejas y de sus vacas, sino toma del que solamente tenía una. Versículo 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y aquí viene la palabra que va a desbaratar la vida de David. Versículo 7. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. En este momento, en el capítulo 12, ya ha pasado casi un año entre capítulo y capítulo. Ha pasado un año. Y seguramente David pensaba, bueno, ya pasó un año, no pasó nada, nadie se enteró de mi plan, pues yo creo que ya la libré, yo creo que no pasó nada, que todo quedó en el olvido, esto es algo del pasado. Sin embargo, en un momento y después de un tiempo, Dios envía a un profeta, un hombre de Dios, para sacar lo que David había enterrado. Y es aquí donde David se ha de haber quedado. Tú eres aquel hombre que mataste a Urías Eteo, porque la Biblia dice que él le dice que David fue el que lo mató. Versículo 7. Viene Natán y le dice, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si fuera esto poco, te habría añadido aún mucho más. Lo primero que de estos versículos, lo primero que puedo decir es que nadie se puede burlar de Dios. Eso es lo primero que te puedo decir. Tú piensas que porque llevas años sin que lo que tú haces a ocultas salga a la luz, ya la libraste. Quiero decirte que no. Quiero decirte que en algún momento en su misericordia Dios te ha mandado un Natán para decirte que te vuelvas a Dios, para que te apartes del pecado, para que de verdad tú te entregues a Dios. Y Dios lo ha hecho constantemente para tu vida a través de alguien más. Pero sabe, la Biblia nos enseña que no hay pecado oculto que permanezca oculto, porque todo pecado oculto sale a la luz. Y a veces pensamos que no va a pasar nada. ¿Qué creen? ¿Qué creen? Les tengo una mala noticia. En alguna ocasión mi esposa me comentó que en una iglesia donde ella se congregó en Colombia, vino un profeta, y creo que era de Dios por lo que hizo. Este profeta se sube a predicar, y en la predicación le dice a los de la alabanza, ustedes están haciendo esto,
tú estás haciendo esto, tú estás haciendo esto, tú estás haciendo esto. ¿Cuál cree que fue la actitud de los de alabanza? Agachar la cabeza y bajarse del altar, porque todo lo que el profeta les dijo era verdad. Usted se va, dice, aquí hay alguien que se va a las discotecas y toca, aquí hay alguien que está en pecado sexual, aquí hay alguien que está en él, y empezó a decir todo, él no los conocía. Por eso digo que era de parte de Dios. Los jóvenes que estaban en el altar agachan su cabeza y todos sin excepción se bajan del altar. No los conocía, nunca los había visto. Dios no, mire, todo pecado que hacemos oculto de los hombres, tarde o temprano, Dios lo va a sacar. Y eso lo digo por experiencia propia y personal. No quiero poner de ejemplo a nadie, quiero ponerme a mí. Hace muchos años, cuando yo me alejé de Dios, caí en un pecado. Y duré como un año pecando, oculto, supuestamente yo. Pero ¿qué creen que un día, qué creen que me pasó? Todo lo que yo tenía oculto, un día, todo se destapó. Todo. Y yo dije, no puede ser. ¿Sabe? Dios en su grande misericordia siempre nos está llamando a volvernos a Él, a vivir para Él, a decirte que Él tiene un propósito para tu vida. Pero muchas veces nosotros somos persistentes, somos tercos, somos necios, pensamos que podemos burlarnos de Dios, y de Dios nadie se burla, porque es un Dios santo que pide santidad a su pueblo. Eclesiastés 12, versículo 14 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Gálatas 6, 7 y 8 dice, no os engañes, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, todo eso va a recoger, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. En otras palabras, todo lo que tú haces que desaprueba a Dios en tu vida, algún día lo vas a recoger. Si has mentido por años, si has mentido sobre una relación, si tienes una relación prohibida, si estás robando, si estás haciendo falta de íntegro, un día te va a salir a la luz eso, un día te van a descubrir, porque Dios no va a permitir que tú y yo juguemos con Él, porque Él es Dios. Y cuando mi pecado es descubierto, acabé muy mal, demasiado. Yo pensaba en mi pecado, esto nunca se va a enterar, nadie lo va a saber. Yo pecaba deliberadamente, yo sabía que estaba mal delante de Dios, y en ese proceso de mi pecado, donde yo estaba en pecado, muchas personas, al darse cuenta que yo me comencé a enfriar y a apartar del Señor, vinieron y me dijeron, oye, mi brother, ¿estás bien? ¿Qué estás haciendo? No te he visto a la iglesia tan constantemente, ¿qué te pasa? Y yo les decía, estoy bien, no me pasa nada. Pero por dentro yo pensaba, si supieran lo que estoy. Y yo pensaba dentro de mí, pues nadie sabe. Esa es la mentira más grande que el hombre puede producir en su vida, pensar que podemos engañar a Dios. Pensar que lo que tú estás haciendo en tu habitación oculto, nadie lo va a ver. Pensar que eso nunca se va a descubrir. Pensar que el pecado que está oculto y que has tratado de cubrir como lo hizo David, no va a pasar nada. Ese fue la gran debacle de David. Para David, lo que él hizo hace un año, Dios en un momento manda a un hombre para decirle lo que él había hecho. Imagínense cómo se quedó David. Ya salió a la luz. Y Natán le dice, Natán le comienza a recordar todo lo que Dios había hecho con él. Yo te ungí por rey, yo te libré de la mano de Saúl. Y si podemos listar más cosas que Dios hizo con David, yo te libré del gigante,
yo te puse por rey, yo permití que tú instituyeras la alabanza y la adoración en mi pueblo, yo vi la intención que tuviste de hacerme una casa para mí, yo te libré en muchas batallas. Dios a través de Natán le recuerda a David todo lo que Dios había hecho por él, y Dios te recuerda a ti, porque Dios ha hecho cosas con tu vida y ya se te olvidaron. Yo conocí a un joven que tenía un ojo mal. Saben que hay personas que tienen como el ojo desviado, ¿cierto? Yo conocí a un joven que tenía ese problema, y un día en un culto, hubo un domingo donde Dios se movió, la presencia de Dios fue muy fuerte, y el otro día que llega, yo viendo a este joven nuevamente, y lo veo así de manera normal, pero yo vi como que su ojo estaba normal. Yo dije, ¿sí será que está normal? Me daba pena preguntarle, ¿cierto? Porque es algo como muy personal. Y me dice, ¿qué cree, pastor? Anoche, en el culto, Dios me sanó. Le digo, a ver, ven, acércate, veme, ¿no? Veme. ¿Y qué creen? Que su ojo estaba normal. Dice, pastor, Dios me sanó anoche. Dios me sanó. Yo no sé en qué momento anoche en el culto, yo no me di cuenta. Yo cuando llegué a mi casa y estaba en mis cosas normales, yo no me había dado cuenta que mi ojo se había colocado, se había restaurado en la manera normal, pastor. Dios me sanó. Dios hizo un milagro en mi vida. Y sabes que Dios ha hecho muchos milagros en tu vida. Sabes que Dios te ha provisto en algún momento de necesidad. Sabes que Dios ha salvado tu vida de la muerte. Sabes que Dios te ha guardado de infinidad de cosas. Y sabes, parece que a veces se nos olvida. Sabes, a veces parece que eso no ha sido suficiente para que tú decidas entregar tu vida para Él. Natán le dice a David, Dios ha hecho todo esto contigo. Y no solo eso, dice la palabra, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Sabe? Dios no añade más bendición a muchos de aquí. ¿Por qué? Porque han sido malagradecidos con Dios. Conocí a una persona que por años tuvo una petición delante de Dios, y en el momento que Dios le contesta la petición que por años estuvo pidiendo, ¿qué creen que hace esta mujer? No regresó a la iglesia. ¡Ay, Dios santo! ¡Qué malagradecido! En el momento, porque yo recuerdo que ella decía, no, pastor, estoy llorando, Señor, y clamaba y lloraba y ponía su petición delante de Dios, y en el momento que recibe una respuesta positiva, esta mujer no regresa a la iglesia. ¿Cómo se llama eso? Qué malagradecidos somos con Dios. ¿Cuántas veces Dios ha obrado a favor tuya? ¿Cuántas? Muchas. ¿Cuántos milagros has visto? Que solamente Dios lo pudo haber hecho. Que si no fue Dios, nadie más pudo haber intervenido en esa situación. ¿Cuántas veces Natán le dice a David, Dios te hubiera bendecido más, pero ya no te bendijo, ya no te abrió puertas, te cerró bendiciones, te cerró el cielo, porque tú ocultaste tu pecado, porque tú pensaste que te las podías salir con las tuyas, porque no veniste en arrepentimiento a Dios. Dios te hubiera dado más, pero ya no te lo va a dar. Eso me trae un principio muy básico, que el cristiano muchas veces no es bendecido, no porque Dios no lo quiera bendecir, sino porque no se ha arrepentido. El pecado, puse aquí, nos quita bendiciones. Y Dios a través del profeta Natán le hace dos reclamos. Versículo 9. Y ahí viene la razón. Porque tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. ¿Cuál fue el pecado de David? Tener en poco la palabra de Dios, despreciar la palabra de Dios. Y el versículo 10 dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Dos pecados que cometió David: tuvo en poco la palabra y menospreció a Dios.
Y quiero que vayamos a la siguiente diapositiva. En algún momento Dios usará tu vida. No, ese es otro, perdón. Despreciar el mensaje del Natán que Dios ha enviado a tu vida es despreciar a Dios. Y no hay más grande error que el hombre pueda cometer en su existencia que sea desechar a Dios y a su palabra. Sin duda, esto traerá graves consecuencias para aquel que lo rechaza. Despreciar a Dios en tu vida no va a quedar así, ¿eh? David es un ejemplo perfecto. Natán se lo dice: tuviste poco la palabra y tuviste poco a Dios mismo, lo menospreciaste. ¿Cuántas veces tú has menospreciado a aquel que te dice vuelva a Dios? ¿Cuántas veces tú has menospreciado a aquel que te dice no te rindas, sigue yendo a la iglesia? ¿Cuántas veces tú has menospreciado el consejo que se te da desde este púlpito? ¿Cuántas veces has tenido en poco lo que Dios ha hecho contigo en el pasado y cómo Dios está bendecido en el presente? ¿Cuántas veces has tenido en poco la palabra bendita de Dios, la palabra de Dios mismo a tu vida? ¿Cuántas veces has rechazado a tu mamá que te da un consejo que busques de Dios, a tu papá que te lo da, a tus amigos, a los hermanos de la iglesia, a un vecino? ¿Cuántas veces has rechazado a Dios? Porque la persona que te habló en ese momento no era la persona, era Dios hablando a través de la persona. Un joven se dirigía a un hotel para drogarse. Regularmente compran droga y se van a los hoteles, se van a lugares apartados, ustedes lo saben. ¿Y qué creen? Que cuando este joven va en el taxi, el taxista le comienza a hablar de Dios. Porque lo vio demacrado a este joven, lo vio mal, y dice: oye, ¿estás bien? Y el taxista le comienza a predicar la palabra a este joven. ¿Era el taxista o era Dios? Dios le estaba hablando. Ese era su Natán. Y este joven me platica, dice: bueno, me platicó de Dios. Y todavía el joven que iba en el taxi dice: ah, pues yo soy cristiano. ¿Perdón? ¿Sabe qué significa eso, hermano? No solamente tener en poco a Dios, eso nos hace en ese momento un representante, no de Dios. Va en camino al hotel, va con paquetes de droga y dice que es cristiano. Por favor, no diga que usted es cristiano cuando usted en eso. No lo diga. No lo diga porque usted pisotea la sangre del cordero. No lo diga. No diga que es cristiano cuando usted va a adulterar, por favor. No diga que es cristiano cuando usted se va a los bares. No diga que es cristiano. Tengamos decencia delante de Dios. No diga que es cristiano cuando está con una mujer casada, un hombre casado, cuando está en fornicación. No diga que es cristiano. Porque hace 8 días vimos en Colosenses que Dios nos llama a ser representantes de Jesús, embajadores, cartas abiertas. Y cuando tú estás viviendo una vida de pecado deliberado y tú de repente dices: ah, yo soy cristiano, obviamente las personas tienen un concepto del Evangelio y de Cristo mismo que no cambia, que no transforma, porque nuestra vida no es congruente con lo que predicamos. Cuando yo pasé ese tiempo de alejamiento de Dios, que sí me alejó un tiempo, yo ocultaba que conocía de Dios, porque yo sabía que estaba mal. Yo no podía decir a las personas: ah, yo conozco de Dios, porque eso sería una desfachatez de mi parte, una descaradez. Pues porque la gente me puede decir: usted conoce de Dios, pero mire su vida, Señor. Tener en poco la palabra de Dios, tener en poco la presencia de Dios, tener en poco al Natán que Dios ha enviado a tu vida, te llevará a consecuencias terribles. Versículo 10: por lo cual ahora no se apartará jamás la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y les daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol.
porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel. Imagínense eso. A ver, vete David para acá. Todo el pueblo de Israel. Yo lo expuso. ¿Sabe qué es lo que hace el pecado con uno? Nos avergüenza. Porque cuando somos descubiertos somos avergonzados. Da vergüenza que alguien descubra nuestra vida oculta. ¿Cuál fue la reacción de David? Versículo 13. Entonces David dijo a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Cuál fue la clave de David ante esta situación? Arrepentimiento. Porque sin arrepentimiento no hay restitución. Para alguien que quiere ser restituido por Dios, tiene que arrepentirse de su pecado. Dios no puede obrar en un corazón no arrepentido genuinamente. Dios no puede obrar sobre el remordimiento. Me siento mal porque hice mal, pero lo vuelvo a hacer. Dios no puede obrar en un corazón que opera por los sentimientos. Dios obra en un corazón que desde lo más profundo de su ser reconoce que le ha fallado a Dios y que tiene la disposición a ser corregido, a ser restituido, porque entonces Dios extiende su misericordia. David era como nosotros, un hombre que pecó, pero Dios lo perdonó cuando David reconoce su pecado. Dice Salmo 51, 17, que al corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecias. No rechazas al corazón arrepentido y quebrantado. Lo que puede hacer una persona cuando estamos en una condición así es correr a los pies de Cristo y decirle: Señor, me arrepiento de mi pecado. Ahora, si tú decides continuar con tu pecado, yo nomás te voy a decir una cosa a la luz de lo que la palabra enseña. Tu pecado será descubierto y vas a recoger lo que tú estás sembrando. No ahorita, tal vez, no en un año vas a pensar: ya la libré, pastor. Pues ya la libraste a tus ojos, en tu percepción, pero de Dios nadie se burla. Nadie se burla de Dios. Dios, usted puede identificar un Natán que Dios ha enviado a su vida. ¿Quién es el que siempre te dice: oye, no te olvides de Dios, manita? Oye, ¿por qué no vas a la iglesia? Todos tenemos un Natán. Siempre hay alguien que te dice: busca de Dios, no te olvides de Dios, no te alejes de Dios, tú puedes, sigue avanzando, Dios tiene un propósito para tu vida, deja ese pecado. Si sigues ahí, algo te puede pasar, perdona, deja de mentir, deja de hurtar. Siempre hay alguien que Dios te ha enviado por Dios mismo, para hacer que tú te vuelvas a Dios nuevamente. Y la mayoría de las veces nosotros rechazamos ese tipo de mensajes. Yo mismo hoy soy un Natán que siempre cada domingo te dice esto y el otro, ya yo sé que ya te tengo cansado con lo mismo. Pero es Dios que te está hablando. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque Dios te ama. Y cuando uno es descubierto en su pecado, hermano, cuando el pecado sale a la luz, cuando pensamos que le íbamos a librar y Dios permite que seamos avergonzados y Dios nos corrige, eso es una expresión de amor, tanto como el mismo amor que se demostró en la cruz del Calvario. La disciplina de Dios es una expresión que equipara el sacrificio. Y te voy a decir por qué. Porque tú ya conocías de Dios y te alejaste, pero la disciplina viene a tomar como un instrumento para que tú vuelvas a la cruz de donde tú te alejaste en algún momento. La disciplina va a hacer que tú te voltees y vuelvas a Dios, de donde tú saliste, de donde tú dijiste: a Dios, voy a entregarte mi vida, quiero servirte, restaura mi familia, restaura mi matrimonio, Señor, heme aquí, usa mi vida. De aquí la disciplina lo que hace es redireccionarte a la voluntad de Dios.
Cuando Dios te permita que tú entres en un tiempo donde Dios expone lo que tú hacías, no veas que Dios te quiere destruir, ve que Dios te ama y que Dios en su amor te está diciendo, ven a mí. Se los he dicho muchas veces, y es que yo prefiero ponerme de ejemplo a mí para que usted no se me ofenda. Yo acabé postrado en un separo, en una delegación, golpeado, me dieron toques como un ladrón, me dieron macanazos, me subieron a una patrulla y yo acabé postrado en un separo lleno de gente, entre el estiércol, diciendo al Señor, perdóname, porque tú me hablaste muchas veces y yo no quise hacer caso, yo no quise alejarme de mi pecado. Y en ese momento, llorando ahí, en medio de todos ellos, estaba lleno ese lugar. Yo no sé cómo me atreví a hacer eso. Digo, Señor, dame otra oportunidad, Dios. Yo me alejé, yo perdí la relación que tenía contigo, Señor. Yo pequé más y no me di cuenta que estaba sumergido en un lodo, Señor, cenagoso, que cada vez me hacía hundirme y hundirme más en el pecado. Yo caí postrado en ese lugar, de rodillas, llorándole, pidiéndole a Dios una oportunidad más. Y yo estando adentro, me quedé ahí 2 días. Me trataron como un ladrón. Yo iba de traje porque yo estaba en el trabajo. Ni siquiera para decir que tu aspecto, decía, pues este es lacra, ¿no? Yo iba de traje, estaba bien portado, estaba fuera de mi trabajo y me dieron una golpiza, hermanos. Y yo cuando iba en la patrulla me iban dando toques en el cuerpo. Y yo, ¡ay no, ya! Yo decía dentro de mí, Señor, llegó el día. Tú me hablaste, mandaste enlatanes a mi vida, mandaste personas, mi hermano mismo, mi familia, hermanos de la iglesia, el pastor predicando. Tú me hablaste de muchas maneras y yo no quise entender. ¿Y dónde caí? ¿Dónde estoy yo hoy, Señor? No entiendo por qué me están maltratando, por qué me está pasando esto a mí, Señor. Pero dentro de mí yo sabía y yo mismo me decía, Dios te habló, Dios te lo dijo, que Él no puede ser burlado, que lo que tú estás sembrando ahorita en pecado, lo vas a recoger en consecuencias, y Dios te lo está diciendo a ti hoy. Tú puedes decidir seguir tu camino de pecado, puedes alejarte de Dios si tú quieres, pero sabes, llegará un día donde Dios te va a llamar, y no te va a llamar de una manera tal vez que tú piensas, ay, vente mi hijo, no, porque has insistido tanto en alejarte que Dios va a tener que quebrarte para acercarte a su presencia. ¿Quieres eso? ¿Quieres acabar lleno de toques? ¿Un accidente? ¿Un familiar cercano? Porque a veces ni siquiera somos nosotros, es alguien que tú amas. ¿Quieres eso? ¿Quieres una enfermedad terminal para tu hija, para buscar de Dios? ¿Quieres que a tus padres les pase algo para que busques de Dios? ¿O qué estás esperando para que tú te vuelvas a Dios? Dios no puede ser burlado. Iglesia, a Dios no lo podemos engañar. Y tarde o temprano, nuestra vida de pecado, lo que estamos sembrando, lo vamos a recoger. Justo en ese momento mi esposa me dice, este matrimonio se acaba. Nuestro matrimonio estuvo así, con un hilo. Tenemos una historia, pero todo fue causa de ¿qué? De mi pecado. Pude haber perdido mi familia, hoy no estuviera con mis hijitos, porque yo insistí, yo pensé que la estaba librando. Yo pensé que eso era una aventura, que eso es adrenalina, pecar sin que nadie te vea. Yo pensé que eso era lo rico. Pero ¿sabe, hermano? El pecado es un veneno mortal que te destruye por dentro y te destruye por fuera. Destruye todo. Va a destruir tu familia, va a destruir el ministerio, el llamado que tú tienes. El pecado va a arrasar con todo lo que tú tienes a tu alrededor.
Yo no a nadie le deseo que llegue al punto donde yo llegué por terco y por necio, por no querer reconocer que yo necesitaba de Dios. Porque muchos me hablaron de Dios, muchos me dijeron, no sabían lo que yo estaba haciendo, pero Dios les hablaba, Dios usaba sus vidas para decirme, hey, Rubén, no te alejes de Dios, Rubén esto, Rubén el otro, pero yo no quise escuchar, cerré mis oídos y seguí pecando, pero tarde o temprano, y un día que menos esperaba, así como David, después de un año, un día donde yo decía, no, pues estoy bien, la voy a librar, Dios permite que todo salga a la luz. ¿Qué decisión quieres tomar en tu vida? ¿Quieres acabar quebrantado y roto? ¿Quieres esperar un accidente? ¿Quieres esperar a algún ser amado cercano en el hospital para decir, ahora sí te voy a buscar? Porque eso es a lo que estás yendo. Estás caminando para allá. Porque rechazar a Dios y su palabra te lleva a la destrucción. Punto número 3, y estamos concluyendo. Si bien es cierto, todos hemos tenido un Natán en nuestras vidas, también estoy seguro que todos hemos sido un Natán en la vida de alguien más. Dios te ha usado para decirle a alguien más, no te rindas. Dios te ha usado para decirle a alguien más, sigue avanzando, tú puedes. Dios te ha usado a ti a pesar de nuestras imperfecciones para animar a otros a buscar de Dios. Dios te ha usado para hablarle a alguien que necesitaba escuchar que hay un Dios de perdón y de nuevos comienzos. Dios te ha usado para decirle a alguien que hay esperanza, que la situación que está viviendo no es el final. Dios te ha usado para decirle a alguien que la última decisión la tiene Dios y no el hombre. Dios te ha usado como un Natán en la vida de alguien más. ¿Sí o no? A pesar de nosotros. Y esto vamos a la última diapositiva. Y quiero que consideres esto. En algún momento Dios usará tu vida como un Natán para darle palabra de Dios a otra persona. Solo no olvides que es que esa palabra tiene que ser la verdad de Dios, la palabra, con el propósito de que la persona que te escucha proceda al arrepentimiento y se vuelva a Dios con todo su corazón. Al final esa persona decide si acepta o rechaza el mensaje. Tú y yo no vamos a convencer a nadie. No es nuestra labor convencer. Nuestra labor es decir la verdad, en la verdad de la palabra. Y Dios hará lo demás. Cuando tú seas un Natán, considera esto. Hazlo con mansedumbre, hazlo con amor, hazlo dando la misma gracia que Dios te extendió a ti. Hazlo a través de los lentes del perdón y de la misericordia. Porque podemos ser un Natán legalista, alguien que condena, tú no la vas a librar, tú te vas a... Y podemos llegar a ese punto. Pero ¿por qué no hacemos las cosas de tal manera que dejemos que sea la misma palabra de Dios que haga la obra en el corazón del hombre? ¿A cuántos de aquí Dios los ha usado como un Natán? ¿A todos, cierto? Dios te ha usado para hablar a alguien. A pesar de que a veces no estamos tan bien. Y eso me habla de que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Pónganse de pie, hermanos. Vengan los muchachos.